Y en Frontera Global dedicamos este programa a los 2 años de la guerra que ha convulsionado Oriente Medio y que ha causado una masiva destrucción en Gaza, en donde Naciones Unidas ha acusado a Israel de cometer un genocidio. Pero veamos las cifras. En el lado palestino, en este conflicto, ha dejado más de 67.000 muertos. Hablamos también de 160.000 heridos, de 2 millones de desplazados, del 90% de la infraestructura que ha sido destruida. Y además de esto, ha sido el conflicto más letal en la historia para la prensa. Estamos hablando de 250 periodistas asesinados. ¿Qué pasa en el lado de Israel? Estamos hablando de 2.300 muertos, entre ellos 1.152 soldados en Gaza, 250 secuestrados, de los cuales 140 fueron liberados por Hamas, intercambiados por presos palestinos, y solo 8 han sido rescatados en estos 2 años directamente por Israel. Hay que decir que 47 siguen en la Franja de Gaza y que de ellos solamente 20 están con vida. Pero en esta guerra que vemos aquí en cifra ha trascendido las fronteras y se ha extendido a otros países de la región. Revisemos los 10 hitos que han marcado estos 2 años de conflicto, que recordemos parten el 7 de octubre de 2023 con este ataque de Hamas en contra de varios kibbutz del sur de Israel, en donde dejan más de 1.200 personas muertas, secuestran además a 250 personas, lo que provoca una respuesta inmediata de bombardeos israelíes en contra de Gaza. Luego de esto pasa el 13 de octubre del 2023, el ejército israelí ordena la evacuación del norte de la Franja de Gaza, anticipa además una ofensiva terrestre y esto obliga a más de 1 millón de palestinos a desplazarse forzadamente hacia el sur del enclave. Nos movemos ahora hacia el 24 de noviembre del 2023, cuando vemos la primera tregua. Esto después de 7 semanas de guerra, entra en vigor esta primera tregua. Hamas libera a 81 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos. Pero Israel rompe la tregua el 1 de diciembre y reanuda los bombardeos. Llegamos a 2024, específicamente al 26 de enero. La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel que impida cualquier acto de genocidio en Gaza, en un veredicto que ha sido calificado como histórico a la demanda de Sudáfrica ante el máximo tribunal de la ONU. Veamos ahora qué pasa en septiembre de 2024, porque aquí entra en juego también lo que pasa en Líbano. La guerra se recrudece entre Israel y Hezbollah, que había apoyado a Hamas desde el inicio del conflicto, e Israel causa explosiones de walkie-talkies en espacios públicos. De hecho, en el 27 de septiembre de este mismo mes, matan al líder de la milicia libanesa Hassan Nasrallah, y la guerra termina con un alto el fuego el 27 de noviembre, dejando en Líbano al menos 4.000 muertos y 16.000 heridos en este país. Vamos a revisar también qué pasa el 15 de octubre de 2024, porque esto es fundamental. Israel mata a Yahya Sinwar, el líder máximo de Hamas en Gaza y uno de los cerebros detrás de los atentados del 7 de octubre. Llegamos a 2025, a este año, específicamente al 19 de enero. Se da un cese al fuego entre Israel y Hamas mediado por Qatar y Egipto y también Estados Unidos, en el que intercambian 33 rehenes, entre ellos también 8 cadáveres por casi 2.000 presos palestinos. Pero una vez más, Israel rompe 2 meses después la tregua y reanuda los bombardeos el 18 de marzo. Entre el 12 al 24 de junio de este año, llegamos a la llamada Guerra de los 12 días, en la que Israel y Estados Unidos atacan instalaciones nucleares en Irán, que dejan más de 1.000 muertos en este país, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní responde con diversos ataques que dejan cerca de 28 muertos en Israel. Llegamos ahora al 22 de agosto, cuando finalmente Naciones Unidas declara oficialmente que Gaza ha entrado en una hambruna y que han matado al menos 459 personas de desnutrición, entre ellos 154 niños, lo que desata la indignación de la comunidad internacional en contra de Israel por impedir deliberadamente la entrada de alimentos al azotado enclave palestino. En septiembre de este año se materializa esa indignación. Recordemos, hay un reconocimiento de más de una decena de países del Estado palestino. Y finalmente llegamos a este punto, al 29 de septiembre, cuando el presidente de los Estados Unidos presenta un plan de 20 puntos para la paz entre Israel y Hamas, que en estos momentos ya se está negociando en Egipto, que recordemos también podría marcar el fin de la guerra en Gaza. Pero veamos ahora cuál ha sido el impacto de esta guerra sobre los territorios palestinos en este mapa.
En rojo se ve justamente la parte de Gaza que ha sido más destruida. Estamos hablando en estos momentos de un 92% de viviendas que han sido destruidas en el enclave palestino, y estamos hablando también de 62% de los palestinos que ya no tienen o han perdido el título de propiedad de lo que antes eran sus casas. Pero hay que ser claros, esta ofensiva de Israel no solamente ha afectado la franja de Gaza, también se ha concentrado en Cisjordania, y vemos arriba también lo que ha sido la destrucción de Ciudad de Gaza, que es la zona más poblada del enclave palestino. Los ataques de Israel, les comentaba también, han tenido un impacto grande en Cisjordania, en donde han dejado al menos 994 muertos y 40.000 desplazados. Esto después de ataques a campos de refugiados que vemos justamente en este mapa. Están representados en Tulkarem y en Jenin, dos zonas en donde el gobierno de Benjamín Netanyahu ha amenazado con dejar como Gaza y obligar a sus habitantes a irse a otros lugares, firmando planes para anexionarse ilegalmente estos territorios ocupados, lo que destruiría en la práctica la solución de los dos estados. Finalmente llegamos a esta etapa en la que estamos ahora, las negociaciones de paz del plan presentado por el presidente Donald Trump, y en donde tenemos a estos 4 personajes claves. Partamos con Khalil al-Haya, que es el negociador jefe de Hamas, quien sobrevivió al último ataque de Israel en Doha y es el rostro más visible tras las muertes de Sinwar y Haniyeh el año pasado. También tenemos aquí al negociador israelí Aaron Derner, que es el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, quien ha estado al frente de los equipos de negociación de su país, al menos desde el mes de febrero, y es de total confianza del primer ministro Benjamín Netanyahu. Llegamos a la parte de los negociadores de Estados Unidos. Tenemos por un lado a Steve Witkoff, que es el enviado especial para Medio Oriente del presidente Donald Trump, que representa también sus políticas en otras guerras como Ucrania, y es de entera confianza al mandatario norteamericano. Y si hablamos de confianza del presidente Donald Trump, tenemos que ver también la figura de Jared Kushner, que es el yerno del presidente de los Estados Unidos, que ha tenido un rol muy especial como asesor en políticas de la Casa Blanca. Esto en la región se considera uno de los arquitectos, además de la propuesta del presidente de los Estados Unidos, que recordemos podría ser una luz al final del túnel de esta guerra, que ha desangrado Medio Oriente durante los últimos 2 años.